Dios, nuestro eterno Salvador, bendiga a todos los hermanos y hermanas que sean movidos por el Espíritu Santo para atender el mensaje de este video. Este mensaje, para exaltar el nombre de nuestro Dios, está en un pasaje escrito por el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 del versículo 14 y 17, el cual dice de la siguiente manera: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 16. Estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, mis hermanos, repítanlo conmigo, pero con plena convicción. Señor, abre mi entendimiento para comprender las sagradas escrituras. Lucas 24:45. Dígalo con certeza. Dios, abre mi corazón para estar atento a la palabra que sale de tu boca. Hechos 16:14. Y vamos a decirlo con toda seguridad. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que tu enseñanza me sea altamente provechosa. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Con estas tres convicciones y firmezas en nuestro corazón, vamos a dar inicio. Este pasaje que leímos es parte de una defensa de Pablo para comunicar a los hermanos de Corinto la causa de por qué había postergado la visita a la iglesia de Corinto, y optó por escribirles lo que ahora estamos leyendo, que es la segunda carta. Por eso es que leímos que en 2 de Corintios 2, del 14 al 17, el pasaje que nos ocupa. Pero dice Pablo en el capítulo 1, versículo 15 y 16, yo quise ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Había ciertos desvíos en la conducta y doctrina de los hermanos en Corinto. Un caso muy escandaloso, diríamos, es el que se encuentra en la primera carta de Corintios, capítulo 15, que ustedes pueden leer. Pablo no quería ir a ellos con tristeza y quiso ser indulgente, tal y como lo dice en el capítulo 1, versículo 23. Por esta razón no pasó a ellos, porque no quería ir de esa manera, con ese estado de ánimo de tristeza. Así que Pablo determinó no ir a los hermanos en Corinto con tristeza, capítulo 2, versículo 1. La determinación de Pablo había causado cierta frustración y algún malestar en algunos hermanos de Corinto, los cuales manifestaron su desconfianza con respecto al apostolado de Pablo. Sigue diciendo Pablo, dice, cuando llegué a Troas, Dios abrió una puerta amplia para que la predicación de su palabra pudiese hacerse de una manera
tan notoria, dice, porque se veía claramente la mano de Dios al abrir la puerta para el Evangelio. No obstante esto, él prefirió despedirse de la gente que ahí radicaba porque no encontró a Tito, compañero de milicia, consiervo de Pablo y también discípulo de Pablo. No lo encontró a Tito y entonces el espíritu de Pablo no tenía reposo y por este motivo partió para Macedonia. Todas estas explicaciones quiso ofrecer a los hermanos debido al descontento ocasionado entre ellos cuando supieron que Pablo había decidido postergar su viaje a ellos. Quizás se sintieron menos y aún comenzaron a murmurar contra Pablo de su poco interés en esta obra y porque a lo mejor, decían ellos, ni era un verdadero apóstol. Es en este contexto en donde Pablo escribe una gratitud a Dios y a ellos les resulta extraña y fuera de lugar la gratitud que él manifiesta a Dios cuando dice en el versículo 14 del capítulo 2, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo no se molesta por las críticas recibidas, cargadas de duda y falta de confianza, pero sí les deja claro que ellos no crean que Pablo es seguidor de ellos, de ninguna manera. La prioridad en la vida de Pablo es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que ellos no se sientan tan primordiales en la vida de Pablo, o que Pablo dependía de ellos para la obra, o que Pablo tenía que atenderlos a ellos primeramente, a los hermanos de Corinto. No, porque yo no soy seguidor de ustedes, yo soy seguidor de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces lo que para los hermanos en Corinto era una frustración o un pesar o un estado de ánimo de enojo, para Pablo era un triunfo en Jesucristo y él se sentía llevado por Dios de triunfo en triunfo. Este pensamiento de Pablo, que está escrito aquí, lo hace para ilustrar, como si fuera una metáfora, el desfile de victoria cuando los generales romanos y los soldados que dependían de ellos marchaban por las calles de Roma hasta el Capitolio. Era un desfile de victoria. Iban también los oficiales del Estado, los miembros del Senado, los trompetistas y también de una manera muy particular, ahí quizá es mayor la referencia de Pablo, eran los sacerdotes que iban columpiando sus incensarios, portando el incienso y aromatizando a todas las personas que allí estaban, para que llegara a ellos el olor del incienso. También estaban incluidos en este desfile, pues, los reyes capturados, vencidos, los príncipes, o sea, hijos de los reyes, las princesas, la reina inclusive, a todos aquellos de las noblezas de los otros imperios que se les había respetado la vida. Y también llevaban lo que conocemos como el botín de guerra, con todas sus riquezas, ganado, frutos y por supuesto pues iban también mujeres y hombres que eran esclavos. Este comentario lo leemos en Barclay en su comentario a la segunda carta de Corintios. Y también justo es agregar que todas las personas derrotadas, o sea, esclavos ahora, pues iban marchando en procesión siguiendo al ejército romano y muchos de ellos pues iban todavía sangrando el cuerpo en un estado muy, pero muy doloroso.
el ejemplo, Pablo ve a Jesucristo como el general victorioso, que nos lleva siempre en triunfo. Y el incienso que llegaba a todos, tanto esclavos romanos, tanto esclavos como romanos, vencidos y vencedores, todos les llegaba el olor, la fragancia, el aroma del incienso. Pero claro, para los esclavos conquistados, condenados a muerte, era olor de muerte para muerte. Y para los romanos victoriosos era olor de vida para vida. ¿Qué cosa quería Pablo enseñar o ilustrar con esta metáfora o con esta, más bien con esta narración de lo que ocurría en un desfile cuando el general con todo su ejército iba por las calles de Roma hasta el Capitolio? Pablo dice en el versículo 14 del capítulo 2 que el olor es el conocimiento de Cristo. Y por medio de nosotros, pues somos canales, somos conductos, se manifiesta en todo lugar ese olor. Esto es muy importante, hermanos. No somos proactivos, no somos generadores, no somos creadores de ese olor. No, lo portamos, somos portadores. ¿Por qué? Porque ese olor es el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra olor es interesante. Es la palabra osmen en griego y es derivada de una raíz que es más conocida para nosotros, que es la palabra osmi. Osmi se traduce como olor y también como perfume, pero osmi es un derivado de la palabra, de una palabra que es oso, con Z, oso, de donde proviene ni más ni menos que la palabra ozono que tenemos en español. Y oso significa hedor. Ya no es perfume, ya no es fragancia, ya no es aroma agradable, es hedor. Es algo que nuestra nariz repele. Es algo que rechazamos. Pero aquí, así está escrito en el texto griego del Nuevo Testamento. Pero dice Pablo que para Dios somos grato olor de Cristo. Dios conoce en nosotros el olor de Cristo y le resulta grato. Dicho olor es el conocimiento que tenemos de Cristo. Dios es el que percibe el olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Lo dice el capítulo 2, versículo 15. Dios, repito, Dios percibe el olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hermanos, nos parece confuso quizá, o a lo mejor hasta doloroso, pero es la verdad. Alguien puede preguntarse, bueno, ¿cómo es que a Dios le resulta grato tanto el olor de vida para vida en los que se salvan, como el olor de muerte para muerte en los que se condenan? La razón, hermanos, es que el que no cree, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, el que no cree ya ha sido condenado. Y no se olviden ustedes que los que no creen en Jesucristo, que son rebeldes, que son enemigos de Dios, hermanos. Son enemigos de Dios. Ahorita en tiempo de la gracia sintamos compasión por ellos, pero cuando cantemos el himno de victoria y de alabanza a Dios, porque todos sus enemigos quedaron por estrado de sus pies, hermanos, no debemos tener ninguna tristeza, ninguna lágrima que derramar, ningún llanto. Bueno, eso es lo que ahora le pasa a nuestro Dios. No podía ser de otra manera. Al contrario, hermanos, sería una obra extraña en Dios si Él llorara la muerte de sus enemigos y además
fuera desagradable para Dios el aroma de Cristo que derrota a sus enemigos. Hermanos, no se olviden que esos mismos enemigos crucificaron al Hijo de Dios. Esos mismos enemigos fueron los que hicieron una gran matanza de tantos cristianos durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, empezando con los emperadores romanos que mataron a tantísimo cristiano. Hermanos, esos son enemigos de Dios, así que no hay compasión. No tenemos por qué extrañarnos el que este olor de muerte para muerte, de todos modos para Dios es el aroma de Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe que nosotros somos para Dios grato olor de Cristo, él nuevamente reitera que el olor no es producido por nosotros, ni somos generadores ni creadores de dicho olor, pero sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de Cristo en nosotros. Y la medida de lo que tú tengas de olor de Cristo es la medida de tu conocimiento que tengas de Jesucristo. Ese conocimiento, hermanos, solamente se puede tener aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que no podemos dejar de leer día con día la Sagrada Escritura. El grato olor está traducido como dos palabras, pero en el Nuevo Testamento griego es una sola palabra, que es la palabra evodía. Evodía tiene el prefijo eu, que significa bien o que significa bueno. Y aun cuando la palabra odía es una derivación de la palabra oso, que ya dijimos que es la raíz de la palabra ozono, entonces el prefijo hace que el olor no sea un hedor, sino que sea un olor agradable. Por eso se traduce como grato olor, o que significa buen olor, pero esto debido al prefijo eu, que lo hace agradable delante de Dios en su significado. Eu significa bien o bueno. Entonces, aunque odía es derivación del verbo primitivo oso, que significa heder, ya la palabra en sí, tal y como la conocemos en el Nuevo Testamento, es la palabra que podemos traducir como grato olor. Nosotros, hermanos, nosotros los que tenemos el conocimiento de Cristo, somos grato olor para Dios en Cristo Jesús. Nosotros para Dios, hermanos, a pesar de que esta palabra hedor hubo que anteponerle el prefijo eu para que pudiera traducirse como buen olor, ya que la sola palabra olor, repito, es una derivación del sustantivo de donde proviene nuestra palabra ozono. Su significado original es hedor, o sea, un olor desagradable. Claro, a mí en lo particular me hubiera gustado que cuando Pablo hace referencia al olor de vida para vida, le hubiera puesto el prefijo eu para que fuera fragancia, fuera olor agradable, etc. La verdad es que no es así. Así no lo escribió Pablo. Pablo en los dos casos, olor de vida para vida y olor de muerte para muerte, la palabra olor que escribió es la palabra que significa heder, que significa hedor o hediondo. ¿Por qué? Acuérdense, hermanos, que cuando Jesús le dijo a Marta que retiraran la piedra del sepulcro en donde estaba ya puesto Lázaro, Marta le dijo al Señor, Señor, hiede porque ya es de 4 días. La corrupción hace eso, hermanos. La corrupción trae mal olor. Y la corrupción se origina en nuestra concupiscencia. La concupiscencia, cuando es atraída y seducida por la tentación, entonces
queda embarazada la concupiscencia y lo que da a luz es el pecado. Y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Así que, hermanos, con todo y eso, para Dios, como ya somos redimidos, lavados con la sangre de Jesucristo y tenemos el conocimiento que brota de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, y que el Espíritu Santo nos ilumina para que la podamos entender, ese conocimiento ahora, cuando Dios lo reconoce en nosotros, a Dios le agrada mucho. Y somos agradables a Dios por ese conocimiento y por ese olor de Cristo que hay en nosotros. Repito, cómo nos hubiera gustado que cuando se hace referencia al olor de vida para vida, Pablo hubiera escrito el prefijo eu para que fuera traducido olor fragante. Pero no, hermanos, así no lo escribió. Así que nos quedamos tal y como tiene la escritura actualmente lo que leemos. Quizá la razón es porque cada día de nuestra vida está salpicada de olores que no agradan a Dios, por obras de nuestra vida de las cuales nos avergonzamos. Pecados, hermanos, ocultos, o aunque ya hayan sido confesados y Dios ya los haya perdonado, pero las personas a las que les causamos daño, las personas que nos conocieron en nuestra pasada manera de vivir, nos rechazan. Nos rechazan porque para ellos no creen en la transformación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, y no creen en la restauración de nuestro Dios sobre sus hijos que han caído en pecado y el perdón que nuestro abogado, el Señor Jesucristo, nos concede. Hermanos, veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermoso texto y muy bien aplicado en esta reflexión que estamos haciendo. Muchos que se consideran ungidos, que se consideran sabios, se consideran honorables, conocen en sus vidas las moscas muertas que impiden que el olor del conocimiento de Cristo llegue para vida a todos los que perciben este olor. Pidamos al Señor que cambie en nosotros esos malos hábitos. A veces algo tan simple como un arrebato de cólera o la mirada codiciando a la mujer ajena o a la mujer en general, y no se diga asuntos como la envidia, la vanidad, la murmuración. Quizá, hermanos, hay pecados que no son muy escandalosos. No dejan de ser pecados, pero no son muy escandalosos a la vista del hombre. Pero sí son delante de Dios lo suficientemente nocivos para hacer que la fragancia de Jesús se vea opacada. Hermanos, vamos a cambiar esos hábitos malos que tenemos. Vamos a cambiar y a quitar de nuestra vida las moscas muertas. No tengas miedo. Al fin y al cabo, son moscas muertas. Pablo está quizá asombrado de lo que él mismo está diciendo. Y por eso dice como una pregunta, ¿quién se siente capaz ante toda esta gran tarea de ser portadores del olor de Cristo, del conocimiento de Jesucristo? ¿Quién se siente capaz? Y Pablo mismo contesta, los que somos llamados para hablar con sinceridad, creyendo lo que predicamos de parte de Dios y delante de Dios. Segunda de Corintios 2:17. Y les invito, hermanos, a que terminemos esta reflexión con unas palabras de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tenemos el privilegio de llevar en nosotros el olor del conocimiento de Cristo y saber que ante nuestro Dios somos grato olor
porque Él identifica en nosotros el olor tuyo, Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Somos incapaces, somos ineficientes, somos torpes, Señor. Nuestra lengua, nuestro hablar, no nos ayuda mucho, pero te damos gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual vive en nosotros, el cual nos guía a toda buena obra. Queremos rogarte, Señor, que quites de nuestra vida todos los pecados pasados, que perdones nuestras maldades, nuestras iniquidades, que esas moscas, aunque ya están muertas, pero siguen echando a perder la fragancia de Jesucristo en nosotros. Señor, quítalas mejor. Ayúdanos a no cometer locuras, a no cometer pecados que te ofendan a ti y ofendan a nuestros semejantes. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Gracias, Padre. Amén.